decimos, es que necesito que alguien me guíe, que alguien me enseñe. El Espíritu Santo es el que le enseña a usted y a mí a través de su palabra. Aquí tenemos una gran guía, que es su palabra, y su Espíritu Santo, que cuando usted y yo le buscamos, Él viene y nos guía y nos muestra el camino que debemos de seguir. Y el arca del Señor había sido llevada. Pero quiero que vea lo que vamos a leer más adelante. Y es que cuando la presencia de Dios sobre nuestra vida muchas veces se ha apartado, sucede lo que le sucedió a los hijos de este sacerdote, que cuando la presencia de Dios sobre nuestra vida se va, ya no está con nosotros. Y el arca en sí, mis hermanos, era un símbolo de poder, un símbolo de victoria. Si no, vea cuando el Señor le dijo a Josué que preparara a los sacerdotes y levantaran el arca y comenzaron a dar las 7 vueltas por Jericó. Aquel pueblo no iba ellos solos, iba la presencia de Dios, iba con ellos. La presencia de Dios caminó con ellos, porque aquellos sacerdotes que Josué preparó, que Josué instó para que le llevaran esa arca, mis hermanos, ahí iba la presencia de Dios. En sí no fueron los hombres hebreos, en sí no fue el pueblo de Israel, en sí fue la presencia de Dios que iba en aquella arca. Y la presencia de Dios fue que hizo, solo vea lo que acabamos de leer, dice que cuando aquel pueblo de Israel se regocijó y se alegró porque el arca era llevada, dice que la tierra tembló y esos muros cayeron, porque la presencia de Dios iba con el pueblo de Israel. Usted y yo podemos hacer grandes cosas, no en nuestra fuerza, no en nuestra capacidad, no porque seamos buenos, sino porque la presencia de Dios va a ir con nosotros. Y si la presencia de Dios va con usted, usted y yo vamos a poder vencer en el nombre que sobre todo nombre es. Pero sucedió algo que no se lo esperaban. Y dice siempre en primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 10. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de ¿quién? De Elí, Ofni y Finés. Eran los hijos de Elí. Estos 2 hombres, los hijos de Elí, murieron. ¿Pero por qué murieron? Porque ellos se apartaron de la presencia de Dios. Y dice la Escritura que estos hijos de Elí comenzaron a hacer desórdenes en la casa del Señor. Y a ellos se les olvidaba, y a ellos se les olvidó que donde ellos estaban, ahí moraba la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y ellos estaban haciendo y deshaciendo como ellos querían. Y cuando ellos estuvieron al frente de la batalla, tuvieron que morir. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios ya no estaba con ellos. La presencia de Dios se había apartado de ellos. Y qué duro es, mis hermanos, cuando la presencia de Dios sobre nuestra vida ya no está. Ya no hay una cobertura, ya no hay una protección. Nosotros estamos desprotegidos y el enemigo va a venir y nos va a acechar, así como hizo con este pueblo que vino y peleó. Murieron estos hombres de guerra y el arca fue tomada y el arca se la llevaron, el arca de Dios. ¿Pero por qué, mis hermanos? Porque estos hombres que estaban a cargo, que estos hombres que estaban, mis hermanos, al frente, ellos se equivocaron, se apartaron de Dios, dejaron de ver a Dios. Y ese es el peligro que nosotros muchas veces corremos.
En estos tiempos que estamos viviendo, mis hermanos, no nos queda otra alternativa, no hay otra salida más que aferrarnos más a la mano de Dios, a buscar más y más y más de la presencia del Señor. Mire que los días que vivimos son difíciles. Si usted enciende la televisión, muertes, robos, una cosa y otra, usted se entera de una infinidad de cosas. ¿Y esto qué es? Esta es una alerta para nosotros como iglesia del Señor, a estar cada día preparados, a estar cada día más buscando de esa presencia, estar buscando, mis hermanos, del poder del Señor. Y mire lo que dice siempre en su versículo 19: y su nuera, la mujer que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque ha dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Esta mujer se quedó callada porque sabía lo que había acontecido. Esta mujer se quedó y no respondió cuando le dijeron que no tuviera temor, porque ella sabía lo que estaba sucediendo. Y la palabra Icabod quiere decir: la gloria de Dios ha partido, la gloria de Dios se ha apartado. Y por eso ella le puso Icabod, que significa que la gloria de Dios ya no estaba con el pueblo de Israel, que la gloria de Dios había partido. Y no es que Dios quiera dejarnos, no es que Dios quiera apartarse de nosotros, somos nosotros los que muchas veces nos apartamos de su presencia. Somos nosotros los que nos alejamos de ella. Somos nosotros los que muchas veces, mis hermanos, no aprovechamos la oportunidad y la bendición que usted tiene. Sabe que hay muchas personas que no tienen la bendición que usted tiene en esta tarde de estar en la casa del Señor. Hay muchas personas en otros países, en las naciones, que quisieran estar aquí reunidos, que quisieran, mis hermanos, poder buscar al Señor y no pueden, no tienen la oportunidad y no tienen la dicha que usted y yo tenemos. Y muchas veces nosotros que tenemos la oportunidad, muchas veces nosotros que tenemos la bendición de Dios, que a usted nadie le impide buscar al Señor, que a usted nadie le dice: mira, no puedes salir, hoy no vas a ir a la iglesia. A usted nadie le dice: mira, hoy no vas a poder servir. A usted nadie le impide adorar al Señor. Lo que muchas veces somos nosotros los que nos impidimos que la gloria de Dios se mueva sobre nosotros. Somos muchas veces nosotros que hemos dejado que la presencia de Dios se aparte, se aleje de nosotros. ¿Por qué es? Porque nosotros hemos dejado de buscar el avivamiento sobre nuestra vida. Yo siempre he dicho, no se trata muchas veces de estar todos los días en la iglesia. No se trata, mis hermanos, de tener una iglesia llena. No se trata de que sea un domingo en que la gente no quepa. Lo que Dios busca es que hayan hombres y mujeres genuinos buscando de la presencia de Dios. Sí. A mí me hacían una pregunta una vez y me decían: ¿crees que todos, si un día el Señor viniera, crees que todos los que se reúnen se van a ir con Él? Y lastimosamente debemos de ser honestos, pero no todos van a volar en ese día. Puede estar un estadio repleto, mis hermanos, de personas adorando al Señor, pero de todos los que están, muchos llegaron por ver qué iba a pasar.
Muchos llegaron porque iba a ocurrir, o por algún salmista o algún invitado que llegó. Pero van a haber muchos que van a ir porque fueron a adorar al Señor. Igual cuando usted viene a la casa del Señor, usted viene con un corazón dispuesto. Usted desde que sale de su casa dice: hoy voy a ir a la casa del Señor. Este día domingo en la mañana usted dice como familia: vayan, nos alistamos, nos preparamos, vamos a ir a la casa del Señor. Este es el día que el Señor ha creado para que le busquemos y le adoremos. Hoy vamos a ir y vamos a ir a servirle al Señor. Y usted viene a buscar de la presencia del Señor. Dice Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Versículo 8. Y el Señor era tan bello y tan hermoso, y Dios siempre habla a nuestra vida, Dios siempre habla a nuestro corazón. Y el Señor exhortaba a este pueblo, y el Señor le dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está, ¿qué les dijo? Lejos de mí. Y la palabra del Señor nos enseña también más adelante en el libro de Mateo capítulo 25. El Señor nos enseña un ejemplo cuando dice que allá estaban aquellas mujeres. Eran 10 vírgenes que esperaban al esposo, que 5 de ellas eran ¿qué? Prudentes, y 5 eran insensatas. Y dice que mientras ellas esperaban al esposo, ellas que comenzaron a cabecear y se durmieron. Pero las prudentes se prepararon, llenaron sus lámparas con aceite. Ellas vinieron y se prepararon a esperar, quizás no importando a qué hora iba a llegar el esposo, pero ellas se prepararon. Más las otras dijeron: quizás, bueno, ahí después vamos a ir a comprar aceite, vamos a descansar para tener fuerzas para cuando venga él. Y dice que mientras ellas se quedaron dormidas, vino el esposo. Y las que estaban dormidas quisieron pedir del aceite de aquellas mujeres, pero ya no podían, porque si estas mujeres prudentes les daban de su aceite, se iban a quedar sin aceite ellas también. Y fueron a comprar aceite. Mientras ellas fueron a comprar el aceite, la puerta ¿qué? Se cerró. Hay muchos que así dicen: no, hombre, me voy a ir a dar una vuelta allá al mundo. No, voy a descansar. No, es que tengo que probar. Mientras usted y yo queremos hacer una vueltecita o queremos dar un descanso, el enemigo nos puede destruir. ¿Será culpa de Dios? ¿Será que Dios nos dejó? No, de ninguna manera. Y es que separado de Dios nada. Y cuando dice que es nada, mis hermanos. Y dice: y separado de Dios nada podemos hacer. Si hasta el día de ahora ha sido su misericordia que nos ha alcanzado. Si a veces le digo yo al Señor: Señor, si es que nosotros somos malos, somos desobedientes, y usted nos paga bien. Aunque soy rebelde, aunque no hago las cosas como usted quiere, pero su gracia todavía me tiene con vida. Y todo lo que tengo y todo lo que soy, todo es por su misericordia. Y el Señor les dijo: pero este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Está lejos. Mis hermanos, es necesario tener un corazón que ame, que se apasione por el Señor. Que cada instante de su vida usted anhela estar aquí. Todos los días del Señor. ¿Sabe por qué? Yo le hago una pregunta.
¿Cuál es el propósito de que usted y yo vayamos al cielo? ¿Cuál es el propósito de que un día el Señor nos permita estar con Él en las bodas? Es ir a adorar y bendecir al que vive y que reina por los siglos de los siglos. Cuando usted y yo vayamos al cielo, allá vamos a ir a adorar al Señor. Allá vamos a ir a bendecir el nombre del Señor. Lo que dice la palabra que hacen los ancianos, que dice que a cada instante le dicen: santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir por su iglesia. Pero si aún estando aquí en la tierra no le buscamos, no le servimos, no anhelamos su presencia, entonces ¿cuál es el deseo de estar en los cielos? ¿Cuál es el propósito de estar en los cielos? Si el estar en los cielos, mis hermanos, el deseo de Dios es que juntos podamos celebrar al Rey, que juntos podamos estar en ese lugar. El deseo de Dios es que todos los que estamos aquí en esta tarde, un día podamos estar junto a Él, que podamos estar junto al Maestro. Mire, primer libro de Crónicas, versículo 2 y 3. Y dice la palabra del Señor: y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en toda la tierra de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. ¿Qué quiere decir? Que en todo el reinado de Saúl el arca de Dios no estuvo ahí. ¿Y qué le sucedió a Saúl, hermanos? Saúl se equivocó. Saúl dejó de oír la voz de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque la presencia de Dios no estaba en ese lugar. Y cuando la presencia de Dios no está, tomamos decisiones que nos llevan al borde del peligro. Tomamos decisiones equivocadas que según nosotros están bien, pero delante de Dios no lo están. Y Saúl creyó que lo que estaba haciendo era correcto. Cuando Dios da una ordenanza, debemos de cumplirla tal y como Él la manda. Y Saúl se equivocó, y el reinado de Saúl se vino abajo, que al final tuvo que entregar su vida. Saúl murió. Y por eso David tenía un corazón conforme al de Jehová. David tenía un corazón obediente al Señor. Y David entendió que era necesario que la presencia de Dios, el arca de Dios, estuviera en ese lugar. ¿Para qué? Para que pudiera guiar al pueblo, para que la presencia de Dios los pudiera guiar, para que la presencia de Dios los pudiera, mis hermanos, bendecir. Y es que no hay mejor bendición que poder obedecer la voz de nuestro Dios. Cuando la presencia de Dios está con nosotros, hay bendición. ¿Cuántos bendecidos estamos en esta tarde? Y mire lo que dice el libro de Habacuc, capítulo 3. Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 17 y 18. Y dice la palabra del Señor: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales,
Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc se gozaba en el Señor. Y fíjese que siempre en Crónicas, y no lo leímos, pero dice 13:14, que el arca de Dios fue llevada a la familia de Obed-Edom. Y esa arca estuvo 3 meses. Y Jehová bendijo la casa de Obed-Edom y todo lo que tenían. 3 meses tuvieron el arca. Y esa familia fue ricamente bendecida. Cuando la presencia de Dios está sobre nosotros, vamos a pasar problemas, vamos a pasar escasez, vamos a pasar dificultades, vamos a pasar adversidades, pero si la presencia de Dios está con nosotros, vamos a vencer. Quizás no alcanzaríamos a contar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Quizás no alcanzaríamos a contar de todas sus maravillas, de lo que Dios hace sobre nosotros. Y todo es por la presencia de Dios. Todo es porque la presencia de Dios va con usted y va conmigo. Yo cuando salgo de mi casa, sé que Dios va conmigo. Cuando yo regreso a mi casa, sé que Dios va conmigo. ¿De qué cosas Dios me guardó? No lo sé, pero sé que Él me guardó. Del peligro, de un accidente, de cualquier cosa, el Señor me pudo guardar, pero sé que fue la presencia de Dios que no permitió que algo me pasara. Por eso cuando usted viene a la casa del Señor, usted tiene que decirle: Señor, yo aquí he venido. Yo no he venido a pedirle, yo he venido a bendecirle, Señor. Él dice en su palabra que Él ya conoce su necesidad, Él ya conoce su dificultad, Él ya sabe por lo que usted está pasando. Dios lo conoce todo, mis hermanos. No hay nada oculto, no hay nada que nosotros no sepamos. Pero de algo yo estoy seguro, que cuando usted y yo venimos delante de la presencia del Señor, sea cual sea mi necesidad, Él quebranta yugos, Él rompe cadenas, Él nos hace libre. Y por eso cuando usted viene a la casa del Señor, usted no se va como venía. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios vino y obró en su vida. Y este hombre fue bendecido. Habacuc dijo: aunque no florezca, aunque no haya bendición, pero yo con todo y eso me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación. Y dice el libro de Salmos, capítulo 23. Salmos capítulo 23, del 1 al 4. Y esta es una promesa que el Señor nos da. Y dice la palabra del Señor: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me irá por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y el Señor le dijo a David: yo soy tu pastor y nada te faltará. Muchos hoy en día buscan una respuesta. Muchos andan en busca de una esperanza. Muchos andan buscando cómo solucionar sus problemas. Pero usted y yo hemos entendido que no hay mejor otro lugar que usted puede buscar, que es la presencia del Señor. Que cuando usted se ha encontrado sin fuerzas, que cuando usted se ha encontrado, mis hermanos, a punto de rendirse, pero usted dobla sus rodillas y le dice al Señor: Señor, aquí estoy, sin fuerzas. Aquí estoy, quizás sin nada que darte, sin nada que ofrecerte, tal vez sin palabras que poder decir, pero aquí estoy una vez más ante tu presencia,
porque he reconocido y he entendido que sin tu presencia yo no puedo vivir. Todo lo que hacemos en el servicio a Dios, usted lo hace por amor. Usted lo hace porque ama a Cristo. ¿Cuántos amamos a Cristo? Le amamos con todo nuestro corazón. Yo le digo a muchos, si vas a servirle al Señor, no le sirvas por un beneficio, no le sirvas por un milagro. Servirle porque le estás agradecido por todo lo que Él ha hecho por tu vida. Y que si no fuera por Él, ¿a dónde estuviéramos? Que si no fuera por el Señor, ¿a dónde estuviera nuestra vida? ¿Qué seríamos nosotros sin el Señor? Nada. ¿Qué sería de mí si Él no me hubiera alcanzado? ¿A dónde estaría? Pero qué bueno es poderle decir al Señor: necesito tu presencia. Necesito tu presencia. Lo que más debemos de anhelar nosotros en estos tiempos finales es la presencia del Señor. Más que pedirle tal vez un milagro al Señor, debemos de pedirle que Él llene nuestros vacíos, que Él llene nuestra vida, y que cuando Él llene nuestra vida, Él también traerá respuesta a nosotros. Pero que en esta hermosa tarde el Señor haya podido hablar a su corazón y a su vida. Que el Señor en esta hermosa tarde haya podido tocar su corazón. Que el Señor en esta tarde nos haya podido hablar. Porque Dios nos habla como Él quiere y como Él desea. Y sabe que esto es lo lindo y lo bello del Señor cuando Él cambia sus planes. Porque Él mismo dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Él. Yo tenía otro tema preparado y ya me había acostado, y de repente me levanté y fui a la mesa y me senté y le dije: Señor, ¿qué quieres hablar a mi vida? ¿Qué estás hablando a mi vida? Y el Señor daba esta palabra: la importancia de mi presencia. Qué bueno y qué hermoso es que usted y yo estemos aquí, y gloria a Dios por eso. Qué bendición que usted esté buscando del Señor. Pero mis hermanos, algo debemos de tener en cuenta: que es importante que la presencia de Dios no falte en nuestra vida. Que Dios no se vaya de nosotros, sino que podamos acercarnos más a Él. Y póngase de pie en esta hermosa tarde. Y solo dele gracias al Señor. Siempre hemos dicho de que cada uno de nosotros sabemos cómo estamos con Dios. Cada uno de nosotros sabemos nuestra relación con Dios. Cada uno de nosotros sabemos cómo estamos con Dios. Cada uno de nosotros, mis hermanos, somos responsables. Después de que Dios da la palabra, cada uno de nosotros somos responsables para que en aquel día no podamos decir: el Señor no me habló, el Señor no me dijo. Pero el Espíritu Santo de Dios siempre habla a nosotros. El Espíritu Santo de Dios siempre habla a nuestra vida, a que debemos de tenerle y darle importancia a la presencia de Dios sobre nosotros, soberano y altísimo.